Y tenemos ya con nosotros a los primeros invitados de esta noche. Les presento a Gerardo Ballesteros de la editorial El Toro Celeste. Ya ha estado en otras ocasiones con nosotros, seguro que le conocen. Gerardo, bienvenido. Muchas gracias. Y también está con nosotros Rafael Ballesteros, un gran escritor malagueño y además miembro del jurado de los primeros premios ETC de poesía que ha convocado la editorial El Toro Celeste. Rafael, bienvenido, ¿qué tal? Encantado, muy bien. De estos premios vamos a hablar, los premios ETC de poesía. Gerardo, ¿cómo se te ocurre, ¿no?, organizar todo esto, organizar estos premios, una primera edición que además se ha llevado a cabo con mucho éxito? Pues sí, bueno, la verdad es que dentro de la editorial habíamos planteado no quedarnos solo en lo que en un principio teníamos planificado, ¿no? Sacar unas revistas digitales, luego ir publicando unos libros. La verdad es que el crecimiento de la editorial ha sido bastante en los últimos 5 años de existencia que tenemos, pues la verdad es que ha funcionado muy bien. Y bueno, una de las ideas que teníamos planificados para intentar expandir un poco la editorial y darnos a conocer a nivel también internacional, pues pensábamos que lógicamente el convocar un premio de poesía con la idea además que el premio fuera la publicación de estos textos tanto en inglés como en chino, pues le daba un aspecto mucho más internacional y bueno, nos pareció una iniciativa interesante. Y la verdad es que el propio éxito de la convocatoria nos ha dado la razón, quiero decir que ha tenido éxito y estamos muy contentos, lógicamente. Se han presentado nada más y nada menos que 200 obras, además de muchísimos y diversos lugares, ¿verdad? Sí. Cuéntanos, ¿de dónde han venido esas obras? Bueno, la idea del proyecto, por eso habíamos pensado en que una combinación muy interesante para nosotros era contar con la colaboración de la UNIA, que ha sido una herramienta fundamental para nosotros, porque ellos tienen una conexión internacional, sobre todo en universidades, creo que son cerca de 80 universidades de habla hispana en toda Sudamérica, y bueno, contamos con ellos para que nos ayudaran a esa difusión del premio. Y bueno, hemos tenido, han presentado obras desde México, Estados Unidos, prácticamente todos los países de Sudamérica han presentado obras, y bueno, eso era uno de los objetivos del proyecto, desde luego. Uno de los objetivos es que todo el mundo conozca a esta editorial del Toro Celeste. Lo habéis conseguido realmente con bueno, pues la presentación de este premio. Muchísimas obras y difícil, supongo, esa deliberación. Ahí ha entrado y ha jugado mucho el papel de Rafael, entre otros miembros del jurado. Rafael, ¿cuántos eran en ese jurado? Cinco personas, incluido usted, ¿no? Sí, incluido yo. ¿Y cómo ha Juan sido esa Seidel, elección? Porque presidente. ser miembro de un jurado para elegir una obra literaria y leerse 200 obras literarias... Hubo un doble canal de selección, ¿no? Ajá. Hubo 2 grupos de selección, 2 personas que tomaron esa responsabilidad, ¿no? De los 200, uno escogió unos 15, entre 15 y 18, no teníamos un número determinado, y otros pasaron de 20, me parece. Por tanto, se trabajó fundamentalmente sobre esos 45, 50. Hicieron una preselección. Una preselección. Lo que ocurre es que si alguno de los miembros del jurado, eso estaba en las bases, consideraba que era importante introducir para consideración un libro que no estaba seleccionado, que él podía tener esa prerrogativa. Y efectivamente trabajamos sobre esos seleccionados, y bueno, yo creo que la selección era muy diversa, es decir, tocaba prácticamente todos los caminos en los que se está desenvolviendo la poesía actual. Hubo casos muy interesantes, poemarios muy interesantes, presentados en Colombia, y en Argentina, etcétera, y en el propio España, claro. Y de manera que hubo un debate bastante profundo y muy sincero, muy atallador, pero al final hubo la concreción del premio que ahora estamos presentando, ¿no? ¿Cuánto tiempo se suele tardar en hacer una deliberación de este tipo? Depende de la profusión de las intervenciones, ¿no? Pero normalmente nosotros tardamos, pues, empezamos después de la comida y terminamos para después de la cena, es decir, que es 8 o 10 horas, ¿no?
tratando esos 30 libros. Sí, claro, 30 y pero tantos, previamente pero la lectura de esos bueno, 200, ¿no? fue muy premioso, muy difícil, claro, muy complicado, y trabajo para alabar, desde luego, ¿no? Porque es muy complicado, y muy responsable, ¿no? Porque uno comprende que tiene que seleccionar entre caminos muy diversos, ¿no? Y al seleccionar uno y dejar a otro, pues hay muchas esperanzas y muchas ilusiones que se frustran, ¿no? Claro. De alguna manera, por eso es Claro. inevitable, claro. Solo podía Desgraciadamente haber inevitable. un ganador, ¿verdad? Claro. Y en este caso pues ha sido Iván González por su libro Algas en un mar aéreo. ¿Por qué, Rafael, este y no otro? ¿Qué vieron? Porque lo que nosotros intentamos al considerar la posibilidad de hacer este premio es que queríamos potenciar fundamentalmente un concepto de la poesía que me parece que de alguna manera está preterido en el mecanismo de la poesía contemporánea, en las antologías actuales y tal, y es el que arriesga verbalmente, el que intenta romper moldes desde el propio lenguaje, ¿no? Desde el uso de la palabra, ¿no? La música de esa palabra, la construcción de esa palabra, el mundo de significación que al unir unas palabras y otras con diferentes músicas se expande la significación de las palabras, la emocionalidad de las palabras, etc. Y buscábamos eso fundamentalmente, ¿no? Sabíamos que después queríamos traducir eso al inglés y al chino para tener la posibilidad de trasladar ese poema en las 3 lenguas más importantes que existen ahora mismo en el mundo, ¿no? Y sabíamos que esa potencialidad verbal, ese riesgo verbal de creación, también dificultaba las traducciones posteriores, claro, pero eso era la clave fundamental. Y hubo 3, 4 libros finales en donde ese tratamiento era lo primordial del libro, ¿no? El riesgo, la creación, la versatilidad, la ampliación del lenguaje, la valentía, el rigor. Y al final pues se decidió que fuera este. Estamos naturalmente muy satisfechos del resultado. Es un libro verdaderamente brillante, verdaderamente ¿Qué temática brillante. tienen esas palabras? Es una poesía en la que hay mucha naturaleza, en expansión, ¿no? Hay mucho color también, hay mucha densidad verbal, hay un tratamiento de la música absolutamente extraordinario, yo creo que es lo más brillante de todo. Hay una variedad verbal y una variedad musical, ¿no? Normalmente cuando se da es difícil que se den las dos variedades, ¿no? Variedad verbal y variedad musical. Y este creo que lo tienen los dos, ¿no? Hay una influencia grande de Latinoamérica también, es decir, que también tiende este libro, ese puente de reconocimiento con la poesía actual, argentina, colombiana, centroamericana, etcétera, que es tan importante, ¿no? Tan importante. De manera que estamos muy contentos con el premio, ¿sí? El premio, sin duda, es esa expansión de la obra, ¿verdad, Gerardo? Esa publicación en 3 idiomas y aparte, pues, bueno, pues moverlo por YouTube, redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí, claro. La idea es darle una difusión tanto al autor, lógicamente, como a su obra, como también a la editorial en su conjunto, ¿no? Lógicamente, la idea de la traducción siempre es algo bastante complejo, porque, como ha dicho Rafael, lógicamente, si la obra es compleja, la traducción se complica también, pero bueno, ahí es donde está el reto. Y esperamos que de aquí a cuando tengamos el libro físico en nuestro poder, pues estemos con la posibilidad de que haya pues gente de habla china e inglesa que pueda acercarse a la poesía de Iván, que yo todavía no he tenido el gusto de leer, pero lógicamente a través del jurado que ha venido seguro que es excelente. Gerardo, es la primera edición de estos premios debido al éxito. Creo que habrá una segunda, una tercera. Bueno, vas a continuar, ¿no? No sé si nos podemos aventurar, pero estamos planteados hacerla bianual, que pensamos que tiene más sentido, porque nosotros realmente somos una editorial que
con muchas pretensiones en el sentido más amplio de la palabra, pero lógicamente también somos una editorial modesta y que, bueno, tampoco tenemos la posibilidad de cada año. Entonces probablemente la intención sea, no con seguridad, pero esperamos que por lo menos bianual lo podamos hacer. Y nadie mejor para estar en este jurado que Rafael. Rafael es una persona muy honesta, él no quería hablar de él en esta entrevista, ha dicho, no, yo vengo a hablar de Iván, vengo a hablar de esa obra maravillosa que ha sido galardonada con este premio, pero bueno, Rafael, no puedo dejar de hablar de usted, ¿no? Porque es un gran escritor malagueño con un recorrido extraordinario como escritor, profesor, además también, bueno, pues ha trabajado toda la vida en los libros, vive para ello y por eso va a ser reconocido próximamente en el mes de abril con el 11º premio de las letras andaluzas Elio Antonio de Nebrija. Rafael, contento, orgulloso, supongo, es un premio por su trayectoria, por todo lo que lleva usted hecho, ¿verdad? Sí, ese premio es un premio a toda una labor literaria, ¿no? Sí, de manera que, claro, absolutamente satisfecho, absolutamente contento y satisfecho. Pero lleva usted razón, yo querría hablar más del premio que de mí, ¿no? Pero ya que está aquí, pues no podemos perder la oportunidad, ¿no? de preguntarle por usted. Rafael, ¿cuánto tiempo? ¿Lleva toda una vida dedicada al mundo del periodismo? Del periodismo no, de la literatura. De la sí. literatura. Sí. Bueno, pero hay mucha literatura en el periodismo también, es decir que sí, de la literatura, dando clases de literatura y siempre relacionado con el libro. Sí, siempre me ha interesado escribir. Empecé con pocos años y ya tengo muchos, de manera que hay por en medio una labor literaria muy constante, ¿no? Con altibajos, naturalmente, que yo mismo valoro, es decir, libros más certeros, que dan cumplimiento a los deseos desde los cuales nació el libro, ¿no? Y otros que sí estoy mucho más satisfecho, mucho más contento. No, pero es como es la obra de cualquier escritor, ¿no? Si es larga, ¿no? Si es de muchos años, ¿no? Donde siempre está instalada la duda, ¿no? La duda. Pero al mismo tiempo que instalada la duda, tiene que estar instalado también la voluntad de persistir, ¿no? De no abandonar nunca, ¿no? Esos valores de la literatura, como es el rigor, la creación, la emoción, el esfuerzo, la perseverancia. ¿Cuántos libros tiene escritos, Rafael? Bastante. Ha perdido la cuenta, ¿no? Bueno, sí, más o menos, ¿no? Es que son muchos, pero que no le puedo decir exactamente. Su última sí, obra he obra publicado alguna cosa de teatro y algunas novelas también, ¿no? Y libros de poemas, pues serán, no sé, 15 o 18 o por ahí, no lo sé. A lo mejor mi hijo lo sabe mejor que yo. ¿Qué es lo último que está? Creo que está en una obra que pronto verá la luz, ¿no? Estoy escribiendo un libro. Bueno, puede hablar de Jardín de Poco, que... Bueno, acaba de salir Jardín de Poco, ¿no? Que ha salido en el Centro Cultural de la Generación del 27, aquí en Málaga, que corresponde a la publicación de 3 libros inéditos, ¿no? Desde 2010 a 2018, me parece que es. Y ahora estoy con otro libro que se llama En primera instancia, como digo yo, porque lo puedo cambiar, claro, pero me gusta el título de Un rayo de fuego es el recuerdo. Y efectivamente estoy en el ámbito de los recuerdos, ¿no? Es decir, como un resumen de los recuerdos más impactantes que he tenido en mi vida, ¿no? Y estoy intentando tratarlos líricamente, emocionalmente, ¿no? Y tiene muchas dificultades hablar de los recuerdos. Todos sabemos que los recuerdos se pierden y cuando se configuran de nuevo, pues siempre
hasta se puede mentir, ¿verdad?, a uno mismo. Están Ese distorsionados, recuerdo, ¿no? están distorsionados, ¿no? Y ahí estoy, en ese mundo estoy. Me permite, y con esto ya a ver si termino de hablar de mí y volvemos al Iván, si es posible. Hay recuerdos para mí muy entrañables, muy entrañables. Y por tanto estoy como rehaciendo mi propia biografía sentimental, emocional, ¿no? Y eso naturalmente es muy hermoso, muy gratificante, ¿no? ¿Cómo ve la literatura, Rafael, hoy en día? ¿Crees que los jóvenes bueno, pues tienen interés por la literatura? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Lo que pasa es que, no sé, el otro día leí, que es tremendo, pero es así. El otro día leí una encuesta, no sé si realmente ha sido eficiente o no, en el que se señalaba la proporción de maestros y de profesores de enseñanza media que daban literatura, que leían, y la proporción era muy baja. Claro, ¿cómo se puede dar clases de literatura y hacer que los chicos lean si el profesor no lee? ¿No? Es muy difícil eso, ¿no? Hay que predicar con el ejemplo, ¿no? Claro, hay que predicar con el ejemplo y con lo que se conoce, ¿no? Emocionalmente también en una lectura, ¿no? Y por tanto transmitir la importancia de la literatura sin que el profesor la sienta previamente es absolutamente imposible, porque como usted sabe, y saben seguro los que nos están viendo, el crío o la persona hasta la adolescencia no se aprende si el tema no emociona. No es cuestión de inteligencia, es cuestión de emocionalidad. Y lo que emociona al alumno es lo que aprende. Lo que le interesa personalmente, porque le incumbe a su vida, a sus preocupaciones, a sus sueños, a su apetencia, eso es lo que le interesa. Y por tanto, si el profesor no transmite, eso es muy difícil que le lo sientan interese los alumnos. y Bueno, que lo para lea, eso ¿no? tenemos los premios de Iván González y la editorial. Iván, enhorabuena desde aquí si nos está viendo a Iván González, bueno, pues por esa obra que ha sido galardonada con este premio de la primera edición de estos premios convocados por la editorial El Toro Celeste. Que sean muchísimas más. Esperemos que sí. Gerardo, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros y Rafael, por invitarnos. me he quedado con muchas ganas de saber más de usted, de que me hable más de sus libros, así que yo creo que por abril que le entreguen este premio puede venir otra vez y dedicamos la entrevista completamente a usted. Aporrearé esa puerta. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. Muchas gracias por la estar aquí invitación. hoy A con ustedes, nosotros. a ustedes. Gracias. Nos vamos ahora a publicidad y enseguida volvemos con nuestros siguientes invitados.